¿Qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Cecilia Gutiérrez, yo soy la encargada de la parte psicoeducativa de MIST. Bienvenidos, teníamos un ratito sin grabar video, pero me da muchísimo gusto volverlo a hacer. Estoy muy emocionada de poder platicar con ustedes un tema muy interesante acerca del narcisismo. Es un tema sumamente importante en el que muchas veces podemos las personas llegar a tener rasgos sin saber. Una cosa es tener rasgos y otra cosa muy diferente es llegar a tener una patología, pero no está de más comprenderla a profundidad en qué consiste este tema del cual se habla muchísimo, pero mi intención en este video es enseñarles cosas que son muy valiosas. Por ejemplo, ¿cuándo se vuelve un trastorno? ¿Cuáles comportamientos son narcisistas? ¿Tienen solución? Quédate con nosotros. En términos muy simples, se trata de un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. Sus relaciones algunas veces pueden llegar a ser conflictivas y tienen una carencia de empatía por los demás. Podríamos decir que las características principales de los narcisistas, en su apariencia, son personas muy seductoras, muy centradas en ellas mismas, siempre en sus necesidades, y se caracterizan por solamente tomar en cuenta sus necesidades egoístas o de superioridad. Muestran siempre sus características como cosas extraordinarias y son personas que centran toda su atención en sí mismos. Cuando se relacionan con otras personas, muchas veces lo hacen desde esta parte de manipulación, desde esta parte donde están buscando obtener el control, buscan el poder. También pueden ser personas muy encantadoras, muy dispuestas en apariencia. Cuando recién las conoces, son personas muy cautivadoras por lo mismo de su seducción, y son personas que puedes mostrar muchísima confianza al principio, sentirte muy acogido por ellos. Sin embargo, su falta de contacto, su falta de sensibilidad interna los convierte en personas explotadoras de los demás. Para el narcisista, el sentido del yo no existe. Son personas que no desarrollan una personalidad, que no tienen confianza en sí mismos y que con el tiempo van desarrollando un vacío interior. Pueden lograr muchas cosas, pueden tener muchos éxitos, pero tienen una desconexión de tal manera que el sentido del yo no se desarrolla, y entonces crea en ellos un vacío interior, un vacío en sus relaciones, un vacío en general. Los narcisistas muchas veces son personas que tienen demasiado éxito en lo laboral, éxito en lo sexual, éxito en las relaciones sociales. Sin embargo, son personas que carecen de ansiedad y de culpa. O sea, no conocen el término de la culpa, no sienten culpa por lo que hacen hacia otras personas, ni tampoco sienten ansiedad. O sea, no le temen a lo que están haciendo en general. El problema es que hay un conflicto entre lo externo y lo interno. Aunque estén logrando éxito, relaciones y todo, no están logrando disfrutar, no están logrando una conexión con ellos mismos. Y eso los va haciendo personas que están como despersonalizadas hasta cierto punto. Son personas muy eficientes, pero a que hasta cierto punto pueden verse personas muy mecánicas, muy máquinas, se puede decir. Solamente hacen, pero sin contacto con la realidad o lo que hacen. Funcionan más como máquinas que como personas. Cuando la careta de superficialidad y superioridad se llega a romper en algún momento de la vida de esa persona, se vuelven personas que entran en mucha tristeza y también en conflicto de pérdida. O sea, se sienten perdidos, se sienten tristes. Hablemos ahora acerca del ambiente
que es una cosa importantísima y fundamental para comprender el hecho de que una persona se convierta en narcisista. Actualmente estamos viviendo en un ambiente donde muchas veces se está viviendo sin valores, y esos valores, al irse perdiendo, ahora no se le da importancia al ambiente, no se le da importancia a la calidad de vida de las personas, y además la falta de interés en el prójimo. Todos estos factores van haciendo de un ambiente propicio para el narcisismo. Vemos, por ejemplo, que hay un choque de valores de es más importante tener dinero o ser rico que ser una persona sabia, que ser una persona que lleve su vida con equilibrio. Es más importante muchas veces ser notable, hacer cosas heroicas, que ser una persona con dignidad, con congruencia. Y otras veces se puede llegar al valor de querer tener éxito en lugar de ser una persona con respeto por sí mismo. La cultura hoy en día sobrevalora la imagen de uno mismo, lo cual genera hoy en día personas con alto narcisismo. Los problemas a los que antes se enfrentaba la psicología en general era la culpa y la ansiedad. Hoy en día las personas ya no se están preocupando por eso. Hoy en día los trastornos han cambiado a sentir vacío, depresiones, carencia afectiva, no sentir nada, por ejemplo, sentirse totalmente vacías. Vamos a hablar acerca de los orígenes infantiles y cuáles serían las experiencias por las que tuvo que haber pasado una persona para construirse narcisista. Una persona que se construyó con un carácter narcisista es una persona a la que de niño no se le tomó en cuenta como una persona que sentía, no se le tomó como a una persona que era un individuo con sus propias características, no se le tomaba en cuenta sus sentimientos y la expresión de estos. Tampoco los padres les hacían sentir cuidados y protegidos emocionalmente, o sea, valorados, entendidos emocionalmente. Y eso afecta muchísimo a la construcción de la personalidad. Al no respetar y cuidar a los niños, al no respetar su individualidad, la manera en la que ellos son, muchos padres de manera manipulativa hacen que el niño vaya cambiando a ser como esa imagen que ellos quieren tener de sus hijos, no realmente la esencia del hijo y apoyarlo a que crezca y se desarrolle, sino muchos padres de personas que se convierten en narcisistas los alejan de su propio interior, convirtiéndolos en personas desconectadas de sí mismos a través de manipulación, de seducción, de convertirlos en personas diferentes a ellos mismos. El conflicto básico del narcisista está fundamentado en estos tres aspectos. Hay una desconexión a lo que se refiere con el cuerpo, o sea, las personas al pasar por trastornos, falta de cuidados, abandono emocional, la persona se va desconectando de su propio cuerpo. Además, se desconecta de sus emociones, puesto que las va dejando a un lado, y nada más está en un sketch, está en una apariencia, se aprende a desarrollar un rol. Y por otro lado, también hay una desconexión del medio ambiente. O sea, yo actúo en el medio ambiente, pero no sintiendo el medio ambiente, sino usando el medio ambiente. No lo integra a su experiencia. Es esa falta de empatía con los demás seres humanos que hace que la persona con trastorno narcisista no pueda realmente sentir que el otro es cierto sus sentimientos. Como en el caso de ellos no hay una cuestión de autenticidad ni de sus sentimientos ni de su cuerpo, entonces el ambiente simple y sencillamente también se desconecta de él, no sintiendo
realmente el ambiente, porque no lo siente. Esa es la parte fundamental del caso de los narcisistas. Si hablamos de las cosas básicas, de qué le pasa dentro de sí mismo, estamos hablando acerca de que hay una negación de la respuesta afectiva. Quiere decir, el narcisista pocas veces expresa con naturalidad sus sentimientos. Siempre está como en una imagen, siendo respuestas automatizadas y no naturales. Se puede decir que en el fondo no está motivado por los sentimientos. Como terapeuta puedo decir, en mi experiencia, que una de las cosas más importantes que hay que hacer con un narcisista sería validar su miedo y su tristeza. ¿Por qué el miedo y la tristeza? Porque muchas de estas personas crecen en familias que tienen la capacidad de volver loco a cualquier persona y sin embargo el narcisista tiene que aparentar que todo está bien. Y una de las cosas más importantes que un terapeuta o que yo como terapeuta recomiendo que hagamos es validar el dolor y el miedo que hay en estas familias. Y hablando de su recuperación o de la recuperación de una persona con rasgos narcisistas, lo primero es que hay que comprender, hay que hacer un análisis de la vida de la persona, comprender por lo que ha pasado y también es ayudar a la persona a volver a entrar en contacto con su cuerpo. Muchas veces cuando hablo con alguna persona que ha pasado por cosas muy, muy difíciles y la persona ni siquiera se inmuta, no se le raza una lágrima, te lo dice fríamente, en el fondo te está diciendo realmente no siento nada. Hace poco trabajaba con una chica que describía una ansiedad horrorosa, una frustración increíble y un vacío muy grande, y ella me compartía que desde los 5 años, una experiencia traumática que tuvo, no sentía nada. Esa experiencia le dejó la sensación de estar en un cuerpo frío, sin sentimientos, y que a partir de ahí ahora tiene como unos 20 y tantos años, no volvió a sentir nada. Entonces no solamente se construye el narcisismo por un solo trauma, sino que el medio ambiente va desensibilizando, aparte de un trauma significativo de muchos abandonos en la niñez, va creando una personalidad más allá que un trastorno simple y sencillamente. Y esta persona es importante volverla a hacer sentir, ni siquiera podía llorar, y al ir platicando su historia, pero comprendiendo lo grave y validando la gravedad de esa historia, entonces puede comenzar a sentir nuevamente un contacto con su cuerpo, con sus sensaciones, con su temperatura, con su calor. Otro de los pasos más importantes sería la recuperación afectiva. ¿Qué se sintió? ¿Qué sintió en cada uno de los momentos de su vida? ¿Qué fue lo que sintió? No solamente narrarlos descriptivamente, sino narrarlos emocionalmente y en contacto con ello. Esa es parte de regresarle a un narcisista su humanidad. Para recuperarse es muy importante saber qué tipo de persona quiero llegar a ser. Ahí está la clave. Si tienes rasgos narcisistas porque has pasado por cosas difíciles en tu vida, tienes que saber que puedes recuperarte. ¿Cómo puedes recuperarte? Volviendo hacia tu humanidad, volviendo a sentir esa conexión con tus emociones, con tu cuerpo, con tu ambiente, con las personas que te rodean y sensarlos, sentirlos, que te sientan y sentirlos a ellos también. En un tratamiento para una persona con narcisismo es importante que comprenda cuáles fueron las influencias, las experiencias, tanto de su vida personal como de su entorno social, cultural, que lo llevaron a ser una persona desconectada de sí misma. Sin más, me despido de ustedes. Me dio muchísimo gusto de regresar a compartir con ustedes algunos temas de interés. Creo que en este tema hay mucho que platicar y probablemente vamos a hacer una serie
de temas que tengan que ver con personas narcisistas en diferentes aspectos. Existe no solamente un tipo de narcisismo, podemos ahondar en los diferentes tipos y características de cada uno, y también en las relaciones narcisistas, en los individuos narcisistas, y hay muchos temas que podemos compartir. Y espero de todo corazón que la información de este video te sea útil o te pueda orientar. Te recomiendo que veas El estafador de Tinder, porque es un caso cuyo eje central es el narcisismo. Comenta tus dudas y recuerda suscribirte a nuestro canal, ya que en ediciones posteriores hablaremos de temas relacionados. Déjanos un like y pasa el video a personas que crees que puedan servir esta información y que pueda gustarles. Adiós, hasta la próxima.